Bibles to 1 John chapter 4. Quisiera que me acompañen en sus Biblias a 1 de Juan capítulo 4. I want us to think this morning about testing the spirits. En esta mañana yo quiero que nosotros pensemos en probar los espíritus. Let's read the first 6 verses of 1 John chapter 4. Pues vamos a leer los primeros 6 versículos de 1 de Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Now it's not difficult to see what John has in mind here. No es muy difícil ver lo que Juan tiene en mente aquí. He's not talking about testing what we can't see. Él no está hablando de probar lo que no podemos ver. He's talking about testing what we can see. Está hablando de probar lo que sí podemos ver. By testing the spirits, he doesn't mean if you hear this voice. Cuando habla de probar los espíritus, no quiere decir, bueno, si escuchas esta voz, Some ghost. alguna fantasma. Is this of God or is this of the devil? ¿Esta es de Dios o es del diablo? That's not what he has in mind. Esto no es lo que tiene en mente aquí. By testing the spirits, Cuando habla de probar los espíritus, he has in mind testing people. tiene en mente probar a personas. We can see the nature of the problem very clearly right there in verse 1. Y podemos ver la naturaleza de este problema muy claramente ahí en versículo 1. What's the problem? ¿Qué es el problema? The problem is that many false prophets have gone out into the world. El problema es que muchos falsos profetas han salido por el mundo. These are people. Estos son personas. These are people right here in Monterey. Estos son personas que se encuentran aquí mismo en Monterrey. You know what John sees? Y saben lo que ve Juan, The world. el mundo. And there's a lot of false prophets in it. Y hay muchos falsos profetas ahí en el mundo. He calls them antichrist back in chapter 2 verse 18. Y los llama anticristos atrás en capítulo 2, versículo 18. He calls them liars in chapter 2 verse 22. Y los llama mentirosos en capítulo 1, versículo 22. So here's the picture that John has. Entonces, este es el cuadro que Juan nos da. He sees this world Él ve este mundo full of false prophets. lleno de falsos profetas. And God's people are right in the middle of that. Y el pueblo de Dios se encuentra justo en medio de todo eso. But this is not all. Pero eso no es todo. What John sees is this. Lo que Juan ve es esto. Behind those who hold the truth, Detrás de aquellos que sostienen la verdad, like many of us, así como muchos de nosotros, and behind the false prophets, y detrás de los falsos profetas, there are spirits. hay espíritus. There's a whole spiritual realm Existe un reino espiritual that is actively involved. que está involucrado de manera activa. There's the spirit of truth, Existe el espíritu de verdad there's the spirit of error. y el espíritu del error. The Holy Spirit of God, El Espíritu Santo de Dios the evil spirit of Antichrist. y el espíritu maligno de Anticristo. He tells us that what men and women believe, Y Él nos dice que lo que los hombres y las mujeres creen it comes from somewhere outside of themselves.
viene de algún lugar fuera de uno mismo. Did you ever think why you believe what you believe? ¿Alguna vez has meditado en por qué crees lo que crees? As Christians, you believe what you believe now because of the Spirit of God. Como cristianos ahora creen lo que creen por el Espíritu de Dios. And you think about what you believed when you were lost. Y ponte a pensar en lo que creías cuando estabas perdido. The Bible doesn't say you just made those things up. La Biblia no dice que simplemente tú inventaste esas cosas, esas ideas. Were you Catholic? ¿Tú eras católica? Were you charismatic? ¿Eras carismático? Were you an atheist? ¿Eras un ateo? I mean, you fill in the blank. O sea, llena el blanco. Were you superstitious? ¿Eras muy supersticioso? You know what Paul says to Timothy? ¿Saben lo que Pablo dice a Timoteo? He said that the Spirit expressly says Él dice que el Espíritu dice claramente that in later times que en los postreros tiempos some will depart from the faith. algunos apostatarán de la fe. And you know what they devote themselves to? ¿Y saben a qué se entregan, a qué se devotan? Deceitful spirits Escuchando a espíritus engañadores and teachings of demons. y a doctrinas de demonios. Doctrine, Doctrina. when it's true, Cuando es doctrina verdadera, when it's false, cuando es falsa, there is a spiritual realm that is inspiring those beliefs. hay un reino espiritual que está inspirando esas creencias. We test people Y probamos a las personas in order to determine what spirit is behind them. a fin de determinar qué espíritu está detrás de él o ella. There is a spiritual realm that is involved in the things men believe. Hay un reino espiritual involucrado detrás de las creencias que tienen los hombres. Catholicism is demonic. El catolicismo es demoníaco. Some of the things that we saw out at this Assembly of God meeting, Algunas de las cosas que nosotros observamos allí en esas conferencias de las asambleas de Dios, demonic. demoníaca. There are spirits behind error. Existen espíritus detrás del error. There are spirits behind false teachers. Hay espíritus detrás de falsos maestros. And the Spirit of God is behind those who believe the truth. Y el Espíritu de Dios está detrás de aquellos que creen la verdad. Now notice what John says in 1 John 4:1. Ahora, fíjense en lo que Juan dice en 1 de Juan 4:1. Beloved, do not believe every spirit. Amados, no creáis a todo espíritu. That is an imperative. Eso es un imperativo. That is a commandment. Eso es un mandamiento. Church in Monterey, Iglesia en Monterrey, God commands you Dios les manda not to be gullible. que no sean crédulos. John prohibits this. Y Juan prohíbe esta credulidad. Just because somebody says that they speak for God Solo por el hecho de que alguien dice que habla en nombre de Dios, does not mean they do. no quiere decir que es así. Just because somebody claims to be a Christian Solo por el hecho de que alguien profesa ser cristiano, does not mean they are. no quiere decir que lo es. Just because someone says something concerning Christ, Solo por el hecho de que alguien dice algo acerca de Cristo, concerning the gospel, concerniente al Evangelio, it does not mean it is true. no quiere decir que es verdad. The very reason we need to be on guard Y la razón por la cual necesitamos estar en guardia is because John says there's a whole bunch of these guys out there. es porque Juan dice que hay muchos de estos tipos ahí en el mundo. And in here. Y inclusive aquí también. Did you hear what Paul said to those Ephesian elders? ¿Escucharon lo que Pablo dijo a esos ancianos en Éfeso? Fierce wolves are going to rise up, Lobos rapaces se van a levantar. not sparing the flock. Y bueno, no van a pasar por alto el rebaño. And some of these guys Y algunos de estos are going to come right from your own eldership. van a salir justo de sus propios ancianos. That's Paul speaking to the Ephesians. Eso es Pablo hablando a los efesios. He said some of you guys
are going to pervert the truth Les dijo, algunos de ustedes van a distorsionar la verdad and lead people away. y van a apartar a las personas. They're in the church Existen en la iglesia and they're outside the church, y se encuentran fuera de la iglesia. and there's many of them. Y hay muchos de ellos. So we got to be on guard. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes. This is critical. Esto es algo de suma importancia. And you know why it's so critical? ¿Y saben por qué es tan crítico? Because think about this. Bueno, piensen en esto. What does a false prophet look like? ¿Cómo se ve un falso profeta? Does he have beady red eyes, ¿Tiene ojos muy rojos así? horns? ¿Con cuernos así? Usually not. Normalmente no. Usually they're nice guys. Por lo general son personas muy simpáticas. In fact, the nicer they are, Y de hecho, entre más simpáticos que sean, the more dangerous they are. más peligrosos son. We need to be aware. Y de hecho, necesitamos estar atentos. Our Lord says this, Nuestro Señor nos dice esto. beware of false prophets Guardaos de los falsos profetas, who come to you. que vienen a vosotros. How do they come? ¿Cómo vienen a ustedes? In sheep's clothing, Con vestidos de ovejas, but inwardly they're ravenous wolves. pero por dentro son lobos rapaces. What do they look like? ¿Cómo se parecen? What do false prophets look like? ¿A qué se parecen los falsos profetas? Christians. Yeah, Sí, they look like sheep, sí, se parecen a ovejas. but by their very nature, Sin embargo, por su naturaleza misma, by their very nature, por su propia naturaleza, they appear to be genuine. aparenten ser genuinos. They're typically nice people. Típicamente son personas muy amigables. They typically look good. Típicamente ellos se ven muy bien They typically sound good. y suenan muy bonito. I reminded our folks in San Antonio a couple weeks back Hace un par de semanas atrás en San Antonio yo les recordé a los hermanos en la iglesia of something Martin Lloyd Jones said. de algo que dijo una vez Martin Lloyd Jones. He said, typically the true prophet, Él dijo en una ocasión, típicamente el profeta verdadero, he said true prophets are typically ugly. dice que los verdaderos profetas por lo general son muy feos. Have you ever seen pictures of Martin Lloyd Jones when he was in the pulpit? ¿Alguien alguna vez ha visto fotos de Martin Lloyd Jones en el púlpito? The false prophets, they typically look good. Los falsos profetas por lo general se lucen bien. John says there's not a few of these people. Y Juan dice que no son pocos estas personas. They claim to speak in the name of God. Bueno, ellos dicen hablar en el nombre de Dios, In reality, they're speaking for the devil. pero en realidad están hablando en nombre del diablo. Peter puts it this way. Pedro lo dice de la siguiente forma. There will be false teachers among you Habrá entre vosotros falsos maestros who secretly bring in destructive heresies. que introducirán encubiertamente herejías destructoras. We need to think about that. Y necesitamos meditar en eso. Destructive heresies destroy. Herejías destructoras destruyen. What do they destroy? ¿Qué es lo que destruyen? What's at stake? ¿Qué está en juego aquí? They don't destroy cars. No destruyen los automóviles, They don't destroy houses. no destruyen casas, They destroy souls. destruyen las almas. That's what's at stake. Esto es lo que está en juego. This is serious. Esto es serio. They claim to speak God's truth. Dicen hablar la verdad de Dios, They come in sheep's clothing. vienen vestidos de ovejas, They look soft and white. lucen muy suaves y muy blancos, They destroy souls. pero destruyen las almas. So we must test the spirits. Por lo tanto, hay que probar los espíritus. And here's how. Y esto es como lo hacemos. Here's the test. Esto es la prueba. Look at verses 2 and 3. Miren versículos 2 a 3. Let's read those together again.
2 y 3. Leamos estos versículos una vez más. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. So there it is. Entonces, ahí está. There's the test. Ahí está la prueba. And we're going to look at this more closely in a few minutes. En unos minutos vamos a estudiar esto más detalladamente, But the test is basically this. pero la prueba básicamente es esta. What do you think of Christ? ¿Qué crees acerca de Cristo? That is the issue. Eso es el asunto. You talk to somebody about what they believe about Jesus Christ. Si tú hablas con una persona acerca de lo que ellos creen acerca de Jesucristo, About his person and his work. sobre la persona de Cristo y la obra de Cristo, That's it. esa es la prueba. That's the test. Esta es Find el out what a asunto. man believes about Christ. Descubre lo que un hombre cree en cuanto a Cristo Truly believes about Christ. y lo que verdaderamente cree We acerca de Cristo. We can flippantly say things, Porque ligeramente podemos decir cosas. but at the deepest level, Sin embargo, al nivel más profundo, you find out what somebody believes about Jesus Christ, si tú descubres lo que uno cree sobre Jesucristo, and I can tell you exactly what that man or that woman is, y yo te puedo decir exactamente lo que ese hombre o mujer es, and I can tell you what they are not. y te puedo decir lo que no son. This test works, Esta prueba funciona. and the reason it works Y la razón por la que funciona is because the Spirit of God is involved in all of this. es porque el Espíritu de Dios está involucrado en todo esto. Do you notice that it says, "He that is with us is greater than he that's in the world"? ¿Te fijaste en lo que dice? Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Who's with us? ¿Quién está con nosotros? The Spirit of God is with us. El Espíritu de Dios está con nosotros. Who's in the world? ¿Y quién está en el mundo? The devil's in the world. El diablo está en el mundo. The Spirit of God is greater than the devil. El Espíritu de Dios es mayor que el diablo. Those who are in the power of the devil Y los que están bajo el poder del diablo will speak like their father. hablarán así como su padre. They will speak lies. Hablarán mentiras. He is the father of lies, Él and es el- they will speak the same lies. Él es el padre de mentiras y ellos hablarán las mismas mentiras. But the Spirit of God is more powerful. Pero el Espíritu de Dios es más poderoso. And so if the Spirit of God once takes control of us, Entonces, una vez que el Espíritu Santo tome control de nosotros, He always sets the people of God right about Christ. Él siempre pone en orden correcto el pueblo de Dios, o siempre Él guía al pueblo de Dios en cuanto a la doctrina de Cristo. The devil always lies about Christ. Y el diablo siempre miente en cuanto a Cristo. Where you find false teaching, Donde quiera que encuentres falsa enseñanza, it always attacks Christ. siempre ataca a Cristo. Always. Siempre, Without exception. sin excepción alguna. There are no exceptions. No hay ninguna excepción. There is no false religion on the face of this earth No hay ninguna falsa religión en toda la faz de la tierra that has all their doctrine about Christ right. que tiene toda su doctrina acerca de Cristo correctamente They're just erroneous in another direction. y solo en otras cosas secundarias están errados. It never happened. Nunca es así. You know why it doesn't happen? ¿Y saben por qué no es así? Because the reason the devil lies Porque la razón, porque el diablo miente, is to destroy souls. es para destruir las almas. And the way to destroy souls Y la manera de destruir las almas is to deceive you about Christ. es engañarte en cuanto a Cristo. Because Christ is the Savior of souls. Porque Cristo es el Salvador de las almas. And if your doctrine about Christ
Y si tu doctrina en cuanto a Cristo es acertada, you're going to trust Him. vas a confiar en Él. If you believe Christ, you're saved. Si tú crees en Cristo, eres salvo. This is why Scripture talks about another Jesus. Es por esta razón que las Escrituras hablan acerca de otro Cristo, Another gospel. sobre otro evangelio, Because the devil wants to destroy you. porque el diablo te quiere destruir. And he can't destroy you if your doctrine about Christ is right. Y no te puede destruir si tienes la doctrina de Cristo bien. This is why it always works. Y esto es porque siempre funciona. And I want you to notice verse 6. Y quiero que ustedes observen algo en versículo 6. We are from God. Nosotros somos de Dios. Who is the we? ¿A quién se refiere el nosotros? We are from God. Nosotros somos de Dios. Whoever knows God listens to us. El que conoce a Dios nos oye. Whoever is not from God does not listen to us. El que no es de Dios no nos oye. Well, very likely, John is speaking about the apostles. Pues es muy probable que Juan se esté refiriendo a los apóstoles. This is the same thing you get back in 1 John chapter 1. Y ese es precisamente lo que vemos en 1 de Juan capítulo 1. 1 John chapter 1. 1 de Juan capítulo 1. Everybody jump back there just a second. Todos acompáñenme ahí al primer capítulo por un momento. Verses 1 through 3. Versos del 1 al 3. That which was from the beginning, which we have heard, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, which we have seen with our eyes. lo que hemos visto con nuestros ojos. He's not talking about all Christians. Él no está hablando aquí de todos los cristianos. He's not talking about all of us. No está hablando de todos nosotros. He's talking about himself and the others that personally saw Jesus. Él se está refiriendo a sí mismo y a los otros que vieron a Jesús personalmente. He says, we looked upon him and have touched him with our hands. Dice que lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, Concerning the word of life. tocante al verbo de vida. See, back in 1 John 4:6, Porque en 1 de Juan 4:6, John says this, Juan dice esto: whoever knows God el que conoce a Dios listens to us. nos oye. What John is saying is this. Y lo que Juan está comunicando es esto. He's saying that if the Spirit of God is at work in you, Él está diciendo, si el Espíritu de Dios está obrando en ti, you listen to the apostles' doctrine. tú estarás escuchando, prestarás atención a la doctrina de los apóstoles. What do we know about Jesus Christ other than what the apostles wrote? ¿Qué sabemos de Jesucristo fuera de lo que escribieron los apóstoles? We know nothing. Absolutamente nada. Not at all. Nada en absoluto. We know nothing. No hay nada que sabemos. All we know about Jesus Christ Todo lo que sabemos acerca de Jesucristo came from those who walked with him vino de aquellos que caminaron con Él and talked with y him hablaron con Él and touched him. y palparon a Él. And when he came to the end, Y cuando Él llegó al final, he said, you guys are going to witness about me Él dijo, ustedes serán mis testigos in Jerusalem, en Jerusalén, Judea, en Judea, Samaria, en Samaria and all the way out to the ends of y hasta the los confines del mundo. You guys are going to witness about me. Ustedes van a ser mis testigos. We don't know anything about Christ No hay nada que nosotros sabemos acerca de Cristo, other than what the apostles write about him. fuera de lo que los apóstoles escriben de Él. And when the Spirit of God Y cuando el Espíritu de Dios takes hold of a person, toma control de un individuo, the Spirit of God will convince you el Espíritu de Dios te convencerá that the things the apostles witnessed to about Jesus are true. que las cosas a las que testifican los apóstoles en cuanto a Jesucristo son verdad. We have people all around us Nos rodean muchas personas
who are trying to reinvent Jesus. las cuales están tratando de reinventar a Jesús. They want to redefine him. Quieren redefinir a Él. That's what Paul means when he talks about another Jesus. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando él habla de un otro Jesús. Who is this other Jesus? ¿Quién es este otro Jesús? He's a Jesus who is not like the Jesus of the Bible. Es un Jesús diferente al Jesús de la Biblia. He is a Jesus that men speak about, Es un Jesús del cual los hombres hablan, that a spirit other than the Spirit of God y en esto un espíritu que no es el espíritu de Dios. is a Jesus that the spirit of Antichrist has invented. Es un Jesús que el espíritu de Anticristo ha inventado. Precisely with this intent in mind, Y precisamente con este fin en mente, to destroy you. destruirte. That's why this is so critical. Por esto es muy crítico esto. We've got people trying to reinvent Jesus all the time. Porque siempre ha habido muchas personas tratando de reinventar otro Jesús. The apostles are witnesses. Y los apóstoles son testigos. They state the facts. Ellos declaran los hechos. Do we listen to them ¿Escuchamos a ellos or do we listen to others? o escuchamos a otros? That's the question. Esa es la cuestión. Now here's the thing. Y el asunto es esto. I recognize that testing the spirits, Yo reconozco que el probar los espíritus, it involves something. esto involucra algo. What does it involve? ¿Qué es lo que implica? It involves me asking you Pues esto implica que yo te hago una pregunta a ti. what you believe about Jesus Christ. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú crees sobre Jesucristo? And looking at your life to see if the way you live truly shows that you believe what you say. Y también examinar tu vida y al observar tu vida para ver y determinar si realmente vives lo que crees o que lo que dices creer. And I want to mention 3 obstacles to testing the spirits. Y lo que quiero mencionar son 3 obstáculos a probar los espíritus. You may be able to think of more. Y puede ser que puedan pensar en otros. But these are 3 things that just come to my mind. Pero estos son 3 obstáculos que me vienen a la mente. The first one is this. Y el primero es este. The ecumenical spirit of today. El espíritu ecuménico de nuestros tiempos. I mean, what happens if the group of your people ¿Qué va a pasar si esta iglesia, si el grupo de ustedes, what happens if they would have gone down there to that Assembly of God meeting qué pasa si este grupo que fueron ayer a la conferencia ahí en las asambleas, qué pasa si ellos hubieran ido a esa conferencia? and rather than just looking a little solemn in the front row there, Y en lugar de aparentar muy solemnes en esa primera fila ahí, they actually start pulling people aside. en cambio empezaron a apartar a la gente. Tell me, what do you think about Christ? Cuéntame, ¿qué es lo que tú opinas acerca de Cristo? Are you a Christian? ¿Eres un cristiano? What do you believe about Jesus? ¿Qué crees acerca de Cristo? Who do you believe he is? Bueno, ¿quién crees que Él es? Do you believe he's God? ¿Crees que Él es Dios? Somebody says, well, maybe. Y alguien dirá, tal vez. Do you believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit? ¿Crees tú en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Well, I believe they're all the same person. Pues yo creo que todos son la misma persona. You begin to quiz people like this. Y al empezar a cuestionar a las personas, They're gonna respond a certain way. ellos van a responder de una cierta forma. What are you judging me for? ¿Por qué tú me juzgas a mí? Who are you to come in here and judge me like ¿Y this? quién eres tú para venir a mí y juzgarme de esta You forma? see, we're basically told today this isn't acceptable. Pues en nuestros días, pues la gente dice que esto no es aceptable. You know what happens there in San Antonio? ¿Saben lo que sucede en San Antonio? Some of our people go down to the abortion clinic. Algunos de los hermanos de nuestra iglesia pasan a la clínica de abortos They try to call these girls over. y tratan de invitar a estas personas, estas jóvenes, Share the gospel with them.
o estas mujeres para compartir el evangelio con ellas, try to get them not to kill their babies. tratando de lograr que no maten sus bebés. Guess who's right next to them on those lines? Pero imagínense, bueno, ¿quién está justo al lado de nuestro grupo allí, The Catholics. en ese frente? Los católicos. And so our people are not only sharing the gospel with the people aborting their children, Entonces nuestra gente no solamente comparte el evangelio con las mujeres que se están haciendo abortos, you've got these Catholics over here. sino también tenemos estos católicos aquí. They're trying to get the ladies not to kill their babies too. Ellos también están tratando de lograr que no hagan abortos las mujeres. But our people are preaching the gospel to them too. Pero nuestros hermanos están predicando el evangelio a los católicos también. And they didn't like it. Y no les gustó eso. And I've repeatedly gotten phone calls. Y una y otra vez me han llamado, Our church is not appreciated. pues nuestra iglesia no es apreciada. We're all supposed to be on the same side. Pues todos deberíamos estar del mismo lado. We're supposed to hold hands. Pues debemos tomarle la mano y estar juntos. We're there trying to rescue children together. Estamos ahí juntos tratando de rescatar a los niños. Your people are just being mean to our people. Y tu gente de tu iglesia está tratándole muy mal a nuestras They're personas. telling our people they're not real Christians. Y les están, tus personas, tu gente está diciendo a nuestras que no son cristianos genuinos. You see, we live in a time when we're supposed to just accept everything. Vivimos en un día en que debemos aceptar a todo. And don't you hear people saying this today? ¿No es cierto? ¿No escuchan esto? ¿Que la gente dice esto? Well, there's truth in every religion. Pues hay verdad en todas las religiones. And we need to find the good in every religion. Pues hay que encontrar el bien de toda, lo bueno de cada religión. The Catholics want us to lay down our gospel Los católicos quieren que nosotros dejemos a un lado nuestro evangelio and join with them. y juntarnos con ellos. You know what people say, right? ¿Saben lo que la gente dice, verdad? Doctrine divides. La doctrina divide. Well, of course it divides. Por supuesto divide. It always divides. Siempre va a dividir. We're expected to just accept everything. Pero esperan que nosotros aceptemos a cualquier cosa. We're expected to receive everyone Esperan que nosotros recibamos a todos. who comes along saying they're a Christian. A cualquiera que venga diciendo que es cristiano. But you know what John says to us? Pero ¿saben lo que Juan nos dice? He says, church, wake up. Juan dice, iglesia, despiértate. Test the spirits. Prueben los espíritus. John commands us not to accept anyone and anything without testing it. Juan nos manda a que no aceptemos a cualquier persona o cualquier doctrina sin evaluarlo. If you do this, Y si haces esto, will you be criticized for being narrow? ¿te van a criticar por ser muy estrecho? Yes. Sí. Will you be called unloving? Pues van a llamarte uno que falta amor. Yes. Sí. Now look, we can be unloving. Ahora, es verdad que podemos hacer esto de una manera no amorosa. I mean, there's nothing like a young Calvinist to beat people up. Bueno, no hay nada así como un joven calvinista para ir golpeando a todas las personas. We do need to be gracious, Sí, hay que hablar con las personas con gracia, right? ¿verdad? Have you ever seen an ugly Calvinist ¿Alguna get vez- a hold of somebody? ¿Alguna vez has visto a un calvinista feo que se topa con alguien? Ever seen a new Calvinist want to argue Romans 9? Un nuevo calvinista así que quiere argumentar Romanos 9. I mean, they can do a lot of damage. Pueden hacer mucho daño. They're trying to sniff error out under every rock. Están tratando de descubrir error debajo de cada piedra. We need to be careful. Y tenemos que tener cuidado. Do we need to be narrow? ¿Hemos de ser estrechos? You better believe it. Claro que sí. There is one Christ. Hay un solo Cristo. There is one gospel. Hay un solo evangelio. We have zero toleration
y hay cero tolerancia for anything else. para nada más. We must be absolutely narrow. Tenemos que ser absolutamente estrechos, But we need to be graciously narrow, pero estrechos, llenos de gracia, lovingly narrow. pues amando con amor estrechos. Are people going to say, judge not, lest you be judged? ¿Responderá la gente, bueno, no juzgues si no quieres ser juzgado? Yes, they're going to say that. Sí, van a decir eso. Jesus didn't mean we weren't supposed to Jesús no discern. estaba diciendo que nosotros no debiéramos discernir. We are supposed to. Sí, debemos discernir. Get the beam out of your own eye. Pues hay que sacar pues la viga de tu propio ojo. But we do need to be discerning. Pero sí tenemos que usar discernimiento. We need to be able to see the speck in somebody else's eye Debemos poder ver, bueno, esa cosita en el ojo del otro and help them get it out. para ayudarle a que se lo saque. What Jesus condemns there in Matthew 7 Pero lo que Jesús está condenando ahí en Mateo 7 hypocritical judging. es juzgar hipócritamente. Or people love to quote Paul. O a la gente le encanta citar a Pablo. Well, love believes all things. Bueno, el amor todo lo cree. Well, love believes all things Pues el amor sí todo lo cree until the facts show you that you should not believe it. hasta que los hechos te indiquen que no deberías creerlo. The proverb says the simple believes everything. El proverbio dice el simple todo lo cree. If somebody tells you Jesus Christ did not rise from the dead, Si alguien te dice que Jesucristo no resucitó de los muertos, love does not believe that. el amor no cree eso. Test the spirits. Prueben los espíritus. You know, more than once, we've had people come to Grace Community Church in San Antonio. Pues más de una vez ha habido visitas a la iglesia en San Antonio, a Grace, And they've left. y se fueron. They went away angry. Se apartaron muy enojados. They don't like our church. Pues no les gusta nuestra iglesia. You know why they don't? ¿Saben por qué no les gusta? Because when they come to church there, Porque cuando visitan a la iglesia ahí, people begin to ask them questions. bueno, ciertas personas les hacen preguntas. Are you a Christian? ¿Eres un cristiano? They're like, what? Y se quedan como, Nobody's ever asked me that before. nadie me ha hecho esa pregunta ninguna vez. Yeah, I'm a Christian. Sí, soy cristiano. Tell me how God saved you. Cuéntame, ¿cómo te salvó Dios? Tell me what happened. Cuéntame, ¿qué pasó? Tell me what you believe. Cuéntame, ¿qué crees? And people will run. Y la gente se va. Ah, that's just a judgmental Ay, church. esa es una iglesia que solo juzga. They're hateful. Bueno, son muy aborrecedores. And you know what? We don't like to be thought of that way. Y saben que a nosotros no nos gusta que la gente nos mire de esa forma. Do you like to be thought of as mean, ¿Tú quieres que la gente crea de ti que eres muy enojón y crítico? unloving? ¿Falto de amor? I mean, I just heard this morning. Bueno, esta mañana Somebody escuché was algo esta mañana. relating to me. Alguien me estuvo compartiendo When they go to that church, que cuando va a esa iglesia they're saved. es salvo, When they come to this church, pero cuando viene a esta iglesia they're lost. está perdido. You like to be known as that church? Bueno, ¿tú quieres ser conocida como esa iglesia? They're the church when I go there, I'm lost. Ellos son la iglesia que cuando voy a ellos, pues estoy perdido. When I go to that church, I'm going to hell. Cuando visito a esa iglesia, voy a ir al infierno. See, we have to resist the temptation Lo que pasa es que tenemos que resistir la tentación where we just want to leave people alone. de cuando solo queremos dejar en paz a las personas. Who likes confrontation? ¿A quién le gusta la confrontación? I don't. A mí no. And if we're going to test the spirits, Y si vamos a probar los espíritus, we're going to have a level of confrontation. vamos a enfrentar un cierto nivel de confrontación. We need to resist this temptation Y, to not test the spirits. y tenemos que resistir esta tentación de no probar los espíritus, Because we want to avoid accusations. solo porque queremos evitar esas acusaciones, We don't want to be thought of as being rigid and narrow and unloving. porque no queremos que las personas nos consideren rígidos y muy estrechos y faltos de amor.
And so that's one of the hindrances to testing the spirits. Entonces, esto es uno de los impedimentos de probar los espíritus. If I test the spirits, people won't like me. Si pruebo los espíritus, no les voy a caer bien a las personas. And we like to be liked. Y queremos caer bien a las personas. But you just remember, they didn't like Jesus. Pero recuerden, la gente no le gustó a Jesús. They killed him. Bueno, ellos mataron a Jesús. They didn't like Paul. Y tampoco apreciaban a Pablo. They killed him. Mataron a él. They didn't like John the Baptist. Y tampoco apreciaron a Juan el Bautista. They killed him. Lo mataron. And Jesus said, if you follow me, Y Jesús dijo, si me sigues, the way they hated me, la misma manera en que me odiaron a mí, they're going to hate you. te van a odiar a ti. We need to resist this temptation. Entonces tenemos que resistir esta tentación. Will you be hated? ¿Serás odiado? Yes. Sí. Will you be called a cult? ¿Te llamarán una secta? Yes. Sí. Will you be called unloving? ¿Van a llamarles faltos de amor? Yes. Sí. But you remember what's at stake. Pero recuerden lo que está en juego. Souls are at stake. Las almas están en juego. The truth saves. La verdad es lo que salva Error damns. y el error condena. False teachers make their way into churches. Los falsos maestros infiltran a las iglesias They cause damage. y causan mucho daño. What's really loving? ¿Qué es lo que realmente es una expresión de amor? Loving is to protect against this error. El amar es protegernos en contra de este horror. Here's a second thing that tends to be an obstacle to testing the spirits. Esta es una segunda cosa que tiende a ser un obstáculo a probar los espíritus. It's the experiences of individuals. Es las experiencias de los individuos. We must be careful Tenemos que tener cuidado that we do not put more emphasis on experience than doctrine. de que no enfatizamos más o que no pongamos mayor énfasis en las experiencias que en la doctrina. True Christians, Los cristianos verdaderos they have experience. tienen experiencias. I believe in experiences. Pues yo creo en experiencias. I believe that Christianity is supernatural. Yo creo que el cristianismo es algo sobrenatural. Christians experience all sorts of things. Los cristianos van a experimentar toda clase de cosas. But we can fall into a trap here. Sin embargo, podemos caer en una trampa aquí. A man comes into our church. Viene a nuestra iglesia un hombre. Let me tell you what God did to me. Quiero contarles lo que Dios hizo a mí. We had this happen in our church. Esto sucedió en nuestra iglesia. Here comes a man. Bueno, visitó un hombre. He had long hair, Bueno, había un hombre en la iglesia y él tenía el cabello muy largo. crystal meth dealer. Bueno, era un vendedor de drogas. The guy was a drug user. Esto era un adicto a las drogas. He'd stay up all night. Y él pasaba toda la noche sin dormir. His children would ask him to come to church. Y sus hijos le pedían que fuera a la iglesia. He was a total rebel. Era un rebelde total. Then something happened. Pero algo le pasó Cut his hair. y se cortó el cabello. Didn't drink anymore. Ya no bebía alcohol. Started coming to church. Empezó a ir a la iglesia, Talking about how God changed his life. hablando, contándonos de cómo Dios le cambió la vida. Tremendous experience. Una experiencia tremenda. But I'd ask him, Pero yo le preguntaba, what about the Trinity? hábleme acerca de la Trinidad. He said the Father is the Son. Y me dijo, el Padre es el Hijo The Son is the Father. y el Hijo es el Padre. And you know what? For a long time, Y ¿saben qué? Por mucho tiempo I thought, but his experience. yo creía que, pero su experiencia, It just seems like God cleaned up his life. parece que Dios le transformó la vida. I mean, look at him over there. He's singing. Mírenlo ahí cantando los himnos. It looks like he's full of joy. Parece estar lleno de gozo. But I'm troubled because his thinking about Christ isn't right. Pero hay algo que me perpleja porque sus ideas acerca de Cristo no está bien. And eventually he was gone. Y tiempo después él se fue. And the last I knew, he doesn't even go to
church anymore. Y la última noticia que yo tenía de él es que ya no va a la iglesia. People will tell you all manner of experiences. La gente les va a contar todo diferente tipo de experiencia. But I should have died. Bueno, pero debí haber muerto. God healed me. Dios me sanó. Let me tell you about how God saved my marriage. Deja que te cuente cómo Dios salvó mi matrimonio. I remember a guy started coming to our church. Yo recuerdo de un hombre que empezó a visitar nuestra iglesia He said, ever since I've been coming to this church, y decía, siempre desde que yo empecé a venir a esta iglesia, my marriage has been good. mi matrimonio ya se mejoró God gave me a job. y Dios me dio un trabajo. Listen, that man went back. Miren, ese hombre, él se volvió Back to the vomit like a dog. se volvió al vómito, así como un perro. I've been face to face with somebody before. Pues yo me he encontrado así, cara a cara con una persona. They told me all about the wonderful experience they had from God. Y me contaba de todas las maravillas de sus experiencias que habían tenido con Dios. Oh, God has done wonderful things in Bueno, their life. Dios ha hecho maravillas en mi vida. And taught them all sorts of things. Y Dios le había enseñado muchas cosas. They've had these feelings, Y tenían estos sentimientos muy calientes. They're Mormons. Son mormones. They totally reject the true doctrine of Jesus Christ. Rechazan totalmente la doctrina del Cristo Jesús verdadero. Here's the thing you need to remember. Entonces, el asunto que tienen que tomar en cuenta, Behind bad doctrine detrás de la doctrina falsa, are bad spirits. son espíritus malos. And those spirits can give people experiences. Y esos espíritus pueden crear experiencias para las personas. Those spirits are seeking to imitate what the Spirit of God does. Esos espíritus están procurando imitar lo que el Espíritu de Dios hace. The test is not somebody's experience. La prueba no es la experiencia que alguno tiene. The experience may be genuinely from God. Puede ser que la experiencia sea genuinamente de Dios. And if it is, Y si es así, when you test the Spirit cuando pruebas el Espíritu by their doctrine of Christ, por su doctrina de Cristo, you will find their doctrine is right. encontrarás que su doctrina está correcta. That is the only way to prove whether the experience is of God or not. Y eso es la única forma en la que se puede probar si una experiencia es de Dios o no. We need to test the spirits. Debemos probar los espíritus. What is their thinking on Christ? ¿Cómo piensan acerca de Cristo? This is it. Y esto es el This is the asunto. test. Esto es la prueba. This is how we must examine people. Esto es el modo en el cual tenemos que examinar a las personas. We just had dinner with a man the other night. El otro día, la otra noche, cenamos con alguien que nos llevaba al hotel. From this Assembly of God group. Ahí, después de la conferencia en las asambleas. We're eating with him. I want to find out, is this guy real? Y estábamos ahí en la mesa comiendo con él. Yo quiero saber si él es genuino o no. I said, tell me about how you became a Christian. Entonces le pregunté, cuénteme, ¿cómo fue que te hiciste cristiano? First thing he said, Lo primero que él dice, well, I was not bad. pues yo no era malo. You've just denied the Jesus of the Bible. Tú al decir eso, acaba de negar el Cristo de la Biblia. He said, I am a doctor. Porque Cristo dijo, yo soy un médico. I came to heal the sick. Yo vine a sanar a los enfermos. This man says, I'm not sick. Y este hombre dice, pues no soy enfermo. I never was sick. Nunca estaba enfermo. He said, the preacher came to my house Él dijo, el predicador visitó mi casa and he prayed. y oró. And I got this hot feeling. Y llegué a sentir un sentimiento caliente. And then my business began to prosper. Y luego mi negocio empezó a prosperar. That man is deceived. Ese hombre está engañado. And then as I'm sitting there thinking, okay, Y luego al estar ahí, sentándome ahí y pensando, ok, we need to confront this. hay que confrontar esto.
I'm asking the Lord, Lord, how do we deal with Y this? estoy preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo tratamos con esto? Then he asked me, Y de repente Él me hace una pregunta. well, how did you become a Christian? Pues, ¿cómo te hiciste cristiano tú? There it was. Ahí fue la oportunidad Be able to speak to him. para poder hablar con Él. Emphasize to him. Y yo hice un énfasis en algo. Jesus only came to save the sick. Jesús vino solamente para salvar a los enfermos. And I was sick. Y yo estaba enfermo. And he came and he rescued. Y Él vino y me rescató. And then that went on for some time, and Entonces, Jason was able to give him some more truth. Entonces, seguí hablándole por un tiempo más y What, a bueno, John MacArthur sermon or something? ya pude darle algún folleto de MacArthur o algo. Anyway, Bueno. we must test the spirit. Pero hay que probar los espíritus. Evil spirits can do miracles. Los espíritus malignos pueden hacer milagros. Evil spirits can do supernatural. Los espíritus malignos pueden hacer hasta cosas sobrenaturales. They can give experiences. Pueden dar experiencias. So we need to test. Por lo the spirits. tanto, tenemos que probar los espíritus. But here's a third obstacle. Pero este es un tercer impedimento. The first one is we don't like to be thought bad of. El primer obstáculo es que no nos gusta que la gente piense mal de nosotros. We don't like to confront people. No nos gusta confrontar a personas. The second thing, Entonces el segundo we impedimento, can just be tempted to accept people's experiences. podemos caer en la tentación de aceptar a las personas con base en sus experiencias. The third thing has to do with our own feelings. Y el tercer impedimento tiene que ver con nuestros propios sentimientos. How somebody makes me feel. ¿Cómo alguien me hace sentir a mí? And what I mean is that we often meet people. Y lo que quiero decir es esto. A menudo nos topamos con personas. I mean, you know how it is. Y ustedes saben cómo es. A new guy walks into the church. Bueno, una nueva persona visita la iglesia. You all recognize he's new. Todos ustedes reconocen, esta es una persona nueva. And so we've got the most outgoing among us. Entonces, los más extrovertidos entre nosotros, They're the first to go meet him. ellos son los primeros que van a acercarse a él para conocerlo. And some of the rest of us follow. Y luego algunos de los demás vamos a seguir después. But we're trying to figure this guy out. Pero estamos tratando de discernir en cuanto a este hombre. We're trying to figure out where is he spiritually. Queremos discernir cómo se encuentra esta persona espiritualmente. Right? That's what we want to know. ¿No es cierto? Eso es lo que queremos saber. Does he know the Lord or doesn't he? ¿Conoce al Señor o no? And so what happens is we go talk to him. Entonces lo que pasa es que nos acercamos a la persona para hablar con él. And then you're driving home from church. Y luego estamos manejando a la casa de regreso de la You iglesia. begin to talk. Empezamos a hablar. Did you meet that new guy? Ay, ¿conociste a ese nuevo? Yeah, I met him. Sí, lo conocí. What are your thoughts? Bueno, ¿qué piensas sobre él? What you're really asking is, how did you feel? Entonces, en realidad, la pregunta que estás haciendo es, ¿cómo te hizo sentir? And without really testing the Y spirit, sin realmente probar los espíritus. a lot of times our feelings are based on a lot of things. Muchas veces nuestros sentimientos se basan en diferentes cosas. You know, you're driving home and how'd it go? Estás manejando regreso a la casa y le preguntas, ¿cómo te fue? ¿O cómo fue? I really like that guy. Bueno, me cayó súper. Why? ¿Por qué? Well, he's just a nice guy. Bueno, es muy amable. Is he saved? ¿Es salvo? Well, I don't know that. Pues eso no sé. But he's a nice guy. Pero es muy amable. And see, there's a temptation right there Entonces allí hay una tentación. to jump to conclusions. Pues de asumir, de llegar a conclusiones. I mean, I can remember this. Pues algo yo puedo recordar. These two sisters came to our church. Dos hermanas visitaron nuestra iglesia. They had seen something on Wretched Radio about our church. Habían escuchado algo en un programa de radio, se llama Wretched, en los Estados Unidos, y que hablaron de nuestra iglesia. They show up at our church, they're so excited, Y están tan entusiasmadas, se presentan a nuestra iglesia, and the one woman has her husband with her. y una de las mujeres está acompañada por su esposo. He's this
great big monster of a man. Y es este hombre, pero muy así como un monstruo, Just a serious face. con una cara tan seria. He wouldn't smile at all. No quiso sonreírse para nada. When I'd be preaching, Cuando yo estaba predicando, he'd be sitting there with just a serious face. pues se mantenía sentado con este rostro tan serio. He scared me. Él me asustó, me daba miedo. And I'm just thinking, Y yo estoy pensando, great. ay, ¿qué es esto? This lost husband is Bueno. coming with his wife. Este marido perdido está acompañándole a su esposa a la iglesia. And the next thing I knew, Y bueno, dentro de muy poco, they want to meet with me about joining the church. ellos quieren reunirse conmigo acerca de ser miembros de la iglesia. And I'm thinking, oh, great. Y yo estoy diciéndome, ay, ¿cómo va a ser esto? This guy looks like a mobster. Este tipo luce como un gángster, And I'm going to have como to un sit with pandillero. him and tell him he can't join the church Y because yo, he's not saved. y voy a tener que sentarme con él y decirle que no puede ser miembro de la iglesia porque no es salvo. And I met with them. Entonces me reuní con ellos And I began talking to him. y comencé a hablar con él. And in about 3 minutes, Y pasó solo con el en el transcurso de 3 minutos. I'm saying, this guy is saved. Me estoy diciendo, este hombre es salvo. I mean, he's just glorying Pues in Christ. se está gloriando en The Cristo, Christ of Scripture. en el Cristo de las In Escrituras. fact, I said to him, Y de hecho le hice la pregunta, you're saved. ¿tú eres salvo? And he's like, yeah. Dice, pues sí. I said, I did not think he was. Y dije, pues yo no pensaba que lo era. He said, yeah, ever since I've been coming here, I didn't think you liked me. Y dice, pues sí, desde que yo empecé a venir a la iglesia, yo no pensé que te caía bien. I said, I didn't think you liked Y me. yo le dije, pues yo pensé que tú, bueno, no me querías a mí. Now I love this guy. Pero ahora bueno, me encanta yo amo mucho a And I think you all are going to get to meet him in September. Y yo creo que todos ustedes podrán conocer a este hermano en septiembre. When Joseph and I do a conference down here, he wants to come. Porque cuando tenemos esa conferencia, Joseph y yo, él quiere venir. But see, the opposite can happen as well. Pero, ¿saben qué? Lo opuesto puede ocurrir también. And I want to give you an account. Y les quiero dar un relato. This one comes from Martin Lloyd Jones. Esto viene de Martin Lloyd Jones. He says he visited London. Él dice que él visitó a Londres He went into a certain bookstore. y fue a una cierta librería. He said, to his astonishment, Y dice, para su sorpresa, he found that they were selling a book in that bookstore encontró que estaban vendiendo un libro en esa librería, by a man escrito por un hombre who virtually denied every Christian doctrine. que prácticamente negaba toda enseñanza principal del cristianismo. So he sees that book there. Entonces él ve este libro ahí And he goes on looking at other books. y él sigue mirando a los otros libros. And then a person who works in that bookstore Y de pronto uno de los trabajadores en esa librería comes over to him. se acerca a él And he said, he pointed that book out. y entonces pues él señaló a ese libro He said, why would you sell that book? y pregunta, ¿y por qué venderías tal libro? And this man said, now hold on. Y este trabajador, el hombre, respondió, bueno, espérate un momento. Before you condemn that guy, Pues antes de condenar a esa persona, you should meet him. tienes que conocerlo. He said, I met him. Dice, yo lo conocí About 4 months ago, I stayed at his home. y hace como 4 meses me hospedé en su casa. That man had family devotions. Y ese hombre hizo oraciones con la familia. He said, you never heard a man pray like that. Y nunca, pues, habrás escuchado a un hombre orar de tal manera. Martin Lloyd Jones said, what does that have to do with Y it? Martin Lloyd Jones dice, ¿y qué tiene que ver eso? What about the book? ¿Y qué del libro? He denies every cardinal doctrine of Christianity. Él niega toda doctrina fundamental del cristianismo. You see, we have to beware of how we feel about people. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo nos hace sentir las personas. Well, those are some of the hindrances. But we're told to
test the spirits. Entonces, estos son algunos de los impedimentos, pero se nos indica que debemos probar los espíritus. So just hang with me for a few more minutes Entonces, solo aguántenme unos minutos más and let's think about this. y vamos a pensar en esto. John says this, Juan dice lo siguiente: whoever knows God listens to us. el que conoce a Dios nos oye. You know what the test is? ¿Saben cuál es la prueba? See what the apostles say about Jesus Christ. Ver lo que los apóstoles dicen acerca de Jesucristo. Because if somebody is of the Spirit, Porque si alguien es del Espíritu, they hear what the apostles say. oye lo que los apóstoles dicen They believe what the apostles say. y creen lo que los apóstoles dicen And they will say what the apostles say. y van a decir lo que los apóstoles dicen. But if somebody's doctrine does not line up with the apostles' doctrine, Sin embargo, si la doctrina de alguno no está de acuerdo con la doctrina de los apóstoles, especially their doctrine about Jesus Christ, y en especial su doctrina sobre Jesucristo, that's where you find out what spirit we're dealing with. ahí es donde descubres con qué tipo de espíritu estamos tratando. You know what's true of the Christian? ¿Saben lo que es cierto sobre el cristiano? They submit to what the apostles teach. Se someten a lo que los apóstoles enseñan. Those apostles bore witness to this person, Jesus Christ. Aquellos apóstoles testificaron a esta persona de Jesucristo. The question is, do we submit to what they taught? Entonces la cuestión es, ¿nos sometemos nosotros a lo que ellos enseñaron? Do we bow to it? ¿Nos arrodillamos ante eso? We need to test the spirit. Tenemos que probar los espíritus. And so, here's the thing. Entonces, esto es el asunto. The false teachers, Los falsos maestros they don't just totally reject the existence of Jesus Christ. no van a rechazar totalmente la existencia de Jesucristo. They don't just completely deny his existence. No niegan por completo el hecho de que Él existía. That's too much of a giveaway. Pues eso sería demasiado fácil If de somebody discernir. comes along and says, I don't even believe Jesus Christ ever lived, Si alguien viene diciendo, pues yo ni siquiera creo que jamás vivió Jesucristo, that's not too difficult to figure out. no es muy difícil discernir eso. The devil is a deceiver, El diablo es un engañador and he does what he does very well. y él hace lo que hace muy bien. He's deceptive, Él es muy engañador. he's cunning, Él engaña his errors are subtle. y sus errores son sutiles. He typically does not just reject Christ altogether. Son sutiles y él típicamente no rechaza a Cristo en su totalidad. He misrepresents him. Lo que hace es lo mal representa. And when you misrepresent Christ, Y cuando uno mal representa a Cristo, you deny Christ. niega a Cristo. That's what we find in Scripture. Esto es lo que encontramos en la Escritura. 1 John 2:22. Primera de Juan 2:22. Who is the liar but he who denies that Jesus is the Christ? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? This is the Antichrist. Este es anticristo. And how are they denying Christ? ¿Y cómo negaban a Cristo? They were just saying that Jesus Christ did not come in the flesh. Solo decían que Jesucristo no había venido en la carne. And as you value your own soul, Pero a medida que valoras tu propia alma, you will run from any reinterpretations of Jesus Christ. debieras huir de cualquier mala interpretación o nueva interpretación de Cristo. Look at the test, 1 John 4:2. Mira la prueba, 1 de Juan 4:2. By this you know the Spirit of God. En esto conoced el Espíritu de Dios. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh
is from God. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Probably most of us would say, oh, come on, I want a better test than that. A lo mejor la mayoría de nosotros vamos a decir, pero ¿eso es todo? Yo quiero una mejor prueba que eso. Probably most of you would say, that's not the test I use. Probablemente muchos de ustedes me dirán, pero eso no es la prueba que yo utilizo. I'm going to ask different questions. Yo voy a hacer diferentes preguntas que eso. Jesus Christ has come in the flesh. Jesucristo ha venido en carne, But listen, before you write this off, pero escucha, antes de descartar esto, I want you to think about all that this means. quiero que medites en todo lo que esto significa. For one, when Scripture uses the names of Jesus, Por una parte, cuando las escrituras utilizan el nombre de Jesús, when Scripture uses names with regards to God, cuando las escrituras usan los nombres en cuanto a Dios, they are not randomly used. no se emplean al azar, They have meaning. tienen significados. Jesus, Jesús, that's the starting point. esto es el punto de partida. Jesus of Nazareth. Jesús de Nazaret, Jesus, the man. Jesús el hombre. He is a man Él es un hombre, who's a carpenter. es un carpintero. Think about Jesus. Piensen en Jesús. They call his name Jesus because he will save his people from their sins. Llamarán su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. That is a starting point. Esto es el punto de partida. If somebody comes to me and he proclaims a Jesus who does not save his people from their sins, Si alguien viene a mí no proclamando un Jesús que salva a su pueblo de sus pecados, they are a liar. es un mentiroso. And that's exactly what people do when they come and profess to be a Christian. Y es exactamente lo que alguien hace cuando viene diciendo ser cristiano, But they're still wicked. pero aún es malo, They're living in their sin. vive un estilo de vida pecaminoso, They're practicing sin. practica el pecado, They do not obey the scriptures. no obedece las escrituras. Oh, but praise the Lord, they're Christians. Pero gloria a Dios, son cristianos. Sir, you have just denied the Jesus of Scripture. Señor, acabas de negar el Jesús de las escrituras. They call him Jesus because he saves his people from their sins. Le llamarán Jesús porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Christ, Cristo. that means Messiah. Esto significa Mesías. That is the anointed one. Esto es el ungido. Well, let me tell you this. Y quiero contarles esto. When John uses that title, Christ, Cuando Juan emplea ese título, Cristo, he means he is God. Él quiere decir que Él es Dios. Now, we could look extensively at this, Y podemos estudiar, muy detalladamente esto. but just a few references here. Pero solo algunas referencias. Martha says, I believe that you are the Christ, the Son of God. Marta dice que yo creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios. For him to be the Son of God is for him to be God. Si Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. When he called God his Father, they picked up stones to kill him with. Cuando Él llamaba a Dios su Padre, ellos agarraron piedras para apedrearlo. Because he made himself equal to the Father. Porque Él se hizo igual al Padre. As the Apostle John is wrapping up his gospel, Y mientras el apóstol Juan está concluyendo su evangelio de Juan, he says, I've written all these things y dice, yo he escrito todas estas cosas so that you may believe that Jesus is the Christ, para que creas que Jesús es el Cristo, the Son of God. el Hijo de Dios. In John's gospel, Y en el evangelio de Juan, when he uses Christ, cuando él utiliza la palabra Cristo, he means for you to know he is the Son of God. pues él tiene la intención de que tú sepas, que conozcas que Él es el Hijo de Dios. Jesus the man, Este es Jesús el hombre, Jesus the man, Christ,
the Son of God. Jesús el hombre, Cristo el Hijo de Dios. This is the truth. Esta es la verdad. As God, Como Dios, as man. como hombre. And what happened? ¿Y qué pasa? Jesus Christ has come. Jesucristo ha venido. He has two natures. Tiene dos naturalezas. And he's come Y ha venido. from where? ¿Ha venido de dónde? I mean, this is something John deals with a bunch. Esto es algo que Juan aborda muchísimo. Jesus Christ has come. Jesucristo ha venido. He's come from somewhere. Ha venido de algún lugar. Where's he come from? ¿De dónde ha venido? Listen to his words. Escuchen sus palabras. I am the living bread that came down from heaven. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. I came from God and I am here. Porque yo de Dios he salido y he venido. I came not of my own accord, but Pues- he sent me. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesus said, I came from the Father Jesús dijo, salí del Padre and have come into the world. y he venido al mundo. And I am now leaving the world Otra vez dejo el mundo and going to my Father. y voy al Padre. This can be said of no one else. No se puede decir esto sobre ninguna otra persona. We are conceived and No. our existence starts. En nuestra existencia somos concebidos para empezar a existir. But he came. En cambio, Él vino. He came from somewhere else. Él vino de otro lugar. In the beginning was the Word. En el principio era el verbo. The Word was with God. The Word was God. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. And the Word became flesh and dwelt among us. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. That's it. Ahí está. That's the truth. Esa es la verdad. As man, Como hombre, as God, como Dios, he came. Él vino. He came and robed himself with humanity. Él vino y se vistió de carne He took our sins to the cross. y Él llevó nuestros pecados a la cruz. In every respect, he was made like us. Y en todo aspecto fue hecho semejante a nosotros. And yet at the same time, he radiated the glory of God. Y a su vez, Él resplandecía la gloria de Dios. This is the infallible test. Esta es la prueba infalible. The Lord Jesus Christ, El Señor Jesucristo, the Son of God. el Hijo de Dios. These are the facts about him. Estos son los hechos sobre Él. These are the facts that are absolutely essential to our Christian position. Estos son los hechos que son absolutamente esenciales a nuestra posición cristiana. Any teaching that attacks his person never comes from the Spirit of God. Cualquier enseñanza que ataca su persona jamás viene del Espíritu de Dios. Jesus Christ is come. Jesucristo ha venido. Do you see what this is saying? Ustedes ven lo que esto está diciendo. Jesus Christ lived before he came. Jesucristo ya vivía antes de venir. The eternal Word of God broke into this world El verbo eterno de Dios entró a este mundo in the womb of a virgin. en la matriz de una virgen. Jesus Christ is come in the flesh. Jesucristo ha venido en carne. John is describing the miracle and the wonder of the incarnation. Juan está describiendo el milagro y la maravilla de la encarnación. He is come. Ha venido. You say, someone's proclaiming Christ. Y dices, ¿alguien está proclamando a Cristo? Yes. Sí, But what sort of Christ are they proclaiming? pero ¿qué clase de Cristo está anunciando? What sort of Christ is it? ¿Qué tipo de Cristo es? That is always the question. Esto siempre es la cuestión. Catholicism. El catolicismo. Mary is a co-redeemer. María es corredentora. No. No. There is one mediator between God and man. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. The man, Jesus Christ. El hombre, Jesucristo. Islam.
el islamismo, says Jesus was not the Son of God. sostiene que Jesús no era el Hijo de Dios. Yes, he is. Sí, Él lo es. Jesus is the Christ, the Son of God. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Islam says he did not make propitiation for our sins. El islamismo afirma que Él no hizo propiciación por nuestros pecados. Scripture says yes, he did make propitiation for our sins. La Escritura afirma que Él sí hizo propiciación por nuestros pecados. Mormons say Jesus Christ is not God. Los mormones dicen que Jesucristo no es Dios. Jehovah's Witnesses say Jesus Christ is a God. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un Dios. Scripture says Jesus Christ is the mighty God. Las Escrituras afirman que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Thomas says, my Lord and my God. Tomás dice, mi Señor y mi Dios. The Word is God. El verbo, la palabra es Dios. And the Word became flesh. Y el verbo fue hecho carne. He came from outside this world. Él vino de fuera de este mundo And he came to become man. y vino para hacerse hombre. And in our place as man, Y en nuestro lugar como hombre, keep the law. Él guardó la ley And suffer the consequences of a broken law. y sufrió las consecuencias de una ley violada. Suffer death. Él sufrió la muerte. Christ has come from another realm. Jesucristo ha venido de otro reino. He came from glory. Él vino de la gloria. He came from the glory that he had with his Father El- before the world began. Él vino de la gloria que Él tenía con su Padre antes de la fundación del mundo. He's entered this world. Y Él entró a este mundo. He's entered human history. Ha entrado a la historia de la There humanidad. are always people out there, they are going to deny this. Siempre hay gente ahí que van a negar esto. They're going to deny that he was fully man. Van a negar que Él fue plenamente hombre. They're going to tell you such things about him that would lead you to believe he was not really like us. Ellos van a tratar de convencerte de tales cosas como que Él no fue en realidad como nosotros. He was like you in every respect. Pero no, Él fue hecho semejante a ti en todo aspecto, Except sin. salvo el pecado. What he did not do in his own power. Lo que Él hizo, no lo realizó en su propio poder. He prayed to his Father. Él oraba a su Padre His Father did the works through him. y su Padre hizo las obras a través de Él. He came as a servant. Él vino como un siervo. He came in weakness. Él vino en debilidad. He came as one of us. Él vino como uno de nosotros, With the likeness of sinful flesh, hecho en semejanza a carne pecaminosa, yet without sin. aún así sin pecado. And he is fully God. Y Él es plenamente Dios. He is absolutely equal to the Father. Él es absolutamente igual al Padre. Of Jesus Christ, the Son of God, Jesucristo, el Hijo de Dios. it is said, your throne, O God, is forever and ever. De Él se dice, tu trono, oh Dios, es para siempre. He came here Y Él vino aquí and he became sin. y Él se hizo pecado. And he took that sin to the cross Y Él llevó ese pecado a la cruz to satisfy God's wrath for that sin. para satisfacer la ira de Dios que estaba contra ese pecado. This is the very thing the Spirit of God will never deny. Y esto es la misma cosa que el Espíritu de Dios nunca va a negar. And as you value your souls, Y si tú valoras tu alma, test the spirits. prueba los espíritus. The Word was made flesh, Aquel verbo fue hecho carne, born of a virgin, nacido de una virgen. two natures in one person. Dos naturalezas en una persona. Jesus Christ is come in the flesh, Jesucristo ha venido en la carne. and man's only hope is found right here. Y la única esperanza que los hombres tienen se halla aquí. To distort this Christ Y si tú distorsionas este Cristo, is to leave man without
hope. Eso es dejar al hombre sin esperanza. Praise God that us sinners have a hope. Alabado sea Dios que nosotros los pecadores tengamos una esperanza. And this is our hope. Y esta es nuestra esperanza. Jesus Christ is come in the flesh. Jesucristo ha venido en carne. Amen. Amén.